las píldoras. Había cumplido 14 años cuando enseguida de mi casa, ahí se juntaban los más grandes, los viciosos más grandes que yo, porque yo tenía apenas 14 años, 15 años, y ahí había puro hombres adultos, mayores, de mucha trayectoria en las calles, en el vicio, entradas y salidas de la cárcel, carteristas, asaltantes, de lo peor. Yo iba pasando por esa casa y cuando uno de ellos me miró, me habló, me dijo: ven, ven. Y me habló, y cuando entré, traía una aguja, una jeringa. Y yo no supe ni de qué color era, nada, miraba la jeringa llena de pura sangre, donde habían estado tan drogados y que ya no se encontraban las venas, y de tanto que se habían estado picando no podía registrar, y pura sangre y no se encontraba en la vena. Me dijo: ven. Y fui como oveja al matadero. Si yo le pudiera explicar lo que sentí, esa fue la primera experiencia, pero no fue experiencia de vida. Yo no supe ni qué pasó ahí, mi hermano. Yo podía sentir que estaba trabajando ya el poder. Ahora puedo entender el poder de Dios. Cuando aquel hombre me agarró y me apretó mi brazo y me insertó aquella jeringa, hermanos, y apretó el líquido, yo recuerdo que nomás me fui para atrás. Yo no sé cuánto tiempo pasé en ese lugar. Me había llegado un primer sobredosis, era mi primer vez, y ya estaba ahí, mi hermano. El diablo me quería destruir, pero bendito el nombre de Jesucristo, que tuvo misericordia y me levantó y me dio vida nueva. Hermano, cuando volví en sí, yo no sé cómo lo hicieron, pero estaba bien asustado. Era un chamaco de 14 años. Yo me acuerdo que me fui todo asustado a mi casa porque yo vivía enseguida. Y ahí entré a mi casa y asustado, era algo nuevo para mí. Me gustaban las pastillas, me gustaban otras cosas, pero eso era algo totalmente diferente, hermanos. Pero me gustó, porque el pecado satisface. Si yo usted dijéramos que el pecado no satisface, seríamos mentirosos. El pecado sí satisface, y el pecado sí hace en cierta manera feliz al hombre. Por eso el hombre se hace adicto, por eso el hombre se prende de las drogas, por eso el hombre se hace vicioso, porque le gustó, pero va a tener que estar usándolo constantemente para estar en esa experiencia, para estar en ese viaje y sentir lo que no podía haber sentido nunca más, pero tuvo esa experiencia. Pero déjeme decirle, lo que le hemos conocido ahora, sabemos que nada de este mundo se puede igualar con la paz, la alegría, el gozo que Cristo da. Y créame lo que ahora yo no cambiaría la felicidad de Cristo por nada de lo que está en el mundo, por nada de este mundo. Y es un mensaje para usted, que lo que usted necesita es de Jesucristo. Eso es lo que su alma anhela, eso es lo que su espíritu, de lo cual tiene sed y hambre, de la presencia poderosa de un Cristo maravilloso. Y eso es lo que llena. Hermanos, avanzó el tiempo, me convertí en un delincuente. Me empecé a juntar con los más terribles del barrio. Nos íbamos al centro de Ciudad Juárez a fardear, a sacar carteras, a meternos a las casas, a asaltar. Y lo más terrible, hermanos, para ese tiempo que yo realmente creía que ya tenía mi propia vida, al fin de cuentas mis padres se estaban separando. Ahora, ya de grande, de convertido y llamado al ministerio, he hablado mucho con mi papá y nunca le he reprochado, se lo he querido manejar de otra situación. Pero lo que más me dolió, hermanos, hace algunos años, que mi padre me platicaba que cuando él estaba joven, que recién se había casado con mi madre,
había conocido a Jesucristo, que había estado yendo a una iglesia evangélica, pero no le importó sus hijos. ¿A cuántos de ustedes muchas veces les importa poco la salvación suya y de sus hijos? Y no le importa irse de la iglesia, no le importa irse otra vez a ensuciarse en el pecado, no le importa envolverse otra vez en aquellas cosas terribles que le hicieron tanto daño, y vuelve otra vez. Déjeme decirle que hay jóvenes, hay niños que están esperando que usted les hable del evangelio, que usted les instruya, usted les dé el amor, les dé la educación que necesitan. Es usted el indicado. Cuando mi padre me comentaba esto, yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué nunca pensaste en nosotros? Nuestra vida hubiera sido diferente. No hubiéramos tenido que haber sufrido tanto, tanto. Y hasta la fecha no ha querido nada con el Señor. Usted está en esa condición tal vez. Hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Hay mucha gente que están viendo su propia vida personal egoístamente y no les interesa a su alrededor, sus hijos, nada les importa. Ese es el trabajo del diablo. Y el trabajo del diablo no es destruir al padre y a la madre, como quiera, ya están destruidos. Lo que quiere destruir son sus hijos. Lo que quiere destruir es aquellos niños, aquellas niñas, es lo que está destruyendo. Y así siguió, hermanos, esta situación, al grado de que ya mi padre se había ido y mi mamá estaba sola, y nosotros, mis hermanos, somos 4 hermanos, puros hombres, cada cual por su lado, cada cual en su destino que el diablo nos había marcado. Para ese tiempo, hermanos, completé los 15, los 16, los 17, los 18. Ya era un drogadicto, hermanos. Era un joven que los pastores que me conocieron, ahora que me miran, a lo mejor se va a reír, pero dicen que miraba mucho más viejo que ahora. El pecado me había consumido. Era un flaquito, midía como 27. ¿Se imaginan la altura que tengo usando 27 de cintura? Flaquito, miraba hasta jorobado. Yo creo que ustedes han estado identificados con esto cuando han visto tanto hombre que ha llegado a este lugar destrozados por el pecado, por el diablo, pero ahora los mira rebosando de alegría, han sido bendecidos, han sido tocados, han sido llenos por el poder de Jesucristo. Porque eso es lo que hace Dios, restaura y cambia y da vida. Un primo mío que ya tenía algunos años que había emigrado para Estados Unidos, y mire lo que le voy a decir. Él me platicó ya después, ahorita él está en Seattle, Washington. Él me platicó después que ellos habían estado en Kansas y en un programa de televisión, escuche, cristiano, aceptaron a Jesucristo. Mire la potencia, mire la gran ventaja que tenemos. Y este hombre aceptó a Jesús en una oración de fe, en un televisor, y le abrió su corazón a Jesucristo. Algo había pasado en su vida. Cuando él regresa a Juárez, lo primero que va es al barrio a empezar a hablarle a los que estaban en la esquina, los que estaban en la Guaje, los que estaban allá escondidos en el parque. Y empezó a hablarme del evangelio, empezó a hablarme que Cristo me podía cambiar. No hice caso. Yo tenía la edad de 17 años. Una vez hasta lo corrimos a patadas del lugar donde estábamos jugando baraja, dados. Ahí estábamos todos, ahí traíamos todos nuestros cuchillos, usábamos un cuchillo aquí en medio de la espalda. Todos traíamos navaja. Y llegó ahí testificando, hablándonos del evangelio. Y me acuerdo un amigo mío que ya pasó y no le digo con el Señor porque se murió, lo mataron, lo degollaron. Un hombre que se llamaba Martín Soriano, de allá del barrio alto de Ciudad Juárez. Nos juntábamos siempre para hacer todas las cosas malas.
sacaron a patadas a mi primo de ese lugar. Y mi primo con la impotencia se fue llorando. Pero él tenía una esperanza que el mensaje que había predicado tendría efecto. Hermano, no se desanime, no se desanime, siga testificando, siga predicando, siga anunciando, aunque lo desprecien y lo humillen y lo corran y lo traten mal. Mi hermano recibirá la cosecha hermosa, porque cuando siembra, Cristo da la cosecha. Mi madre fue la que aceptó el evangelio. Mi madre era una tierra fértil para el evangelio. Con tanto problema, estaba pasando por una decepción amorosa, una gran decepción. Su propia amiga, escuche, su propia amiga le había quitado a su esposo. Mi mamá le daba de comer a esta mujer, porque en ese tiempo tenían un restaurante, y en ese restaurante, el restaurante estaba dentro de un hotel, y esta mujer era recamarera y siempre bajaba y mi mamá le daba de comer, y fue la que le quitó el esposo. Mi madre estaba propicia para aceptar a Jesucristo. Si usted, amada amiga, hermana, si usted está pasando situaciones, si está pasando ese conflicto, si está pasando esa gran decepción, déjeme decirle que es el momento para que abra su corazón, para que abra su vida y Cristo venga y la transforme y la cambie y le dé una vida nueva. Y no solamente eso, sino que va a poder alcanzar a sus hijos, va a poder alcanzar a los que están perdidos. Yo creo que mi madre no aceptó a Cristo por nosotros. Ella quería a Cristo para ella misma, para ella, porque lo necesitaba. Yo miraba que mi madre había cambiado, créamelo. Yo miraba que mi madre era totalmente diferente. O la miraba que salía en las tardes con su Biblia, que se iba, caminaba, y empecé a ver progresivamente el cambio, con su faldita. Me recuerdo a mi madre, una mujer de fe, pero nunca me dijo nada. Pero algo estaba inquietando mi vida, porque pueden más los testimonios que las palabras. Si usted se la pasa testificándole a sus hijos, si usted se la pasa asustando a sus hijos, intimidándolos, confundiéndolos, pero si en su casa es lo que no parece en la iglesia levanta su mano, en la iglesia dice gloria a Dios, en la iglesia hace todo lo que hace un creyente, danza, brinca, se goza con júbilo, oiga, con esos labios que bendice y glorifica al Señor. Pero en su casa sus hijos no quieren nada con Dios, porque saben cómo es, saben que es un hipócrita, un falso, vive doble vida con los labios, que en el templo alaba a Cristo, en su casa está diciendo maldiciones con sus labios, que bendice al hermano, en su casa lo está chismorreando, está hablando de él. Tiene que cambiar para que sus hijos cambien. Quiere que sus hijos cambien, tiene que cambiar usted, de entregar su vida a Jesús. Y algo pasaba, pero siempre hay errores. Yo en el tiempo ya andaba bien prendido. Traía todos mis brazos, todos hinchados, todos picoteados. Recuerdo que esa tarde me había llevado una muchacha, porque yo andaba bien, totalmente fuera. Y me acuerdo muy bien cuando bajé los escalones para entrar a la casa, y mi madre estaba ahí. Me miró como entré y se me fue y me empezó a decir: pero ¿por qué lo haces, Eduardo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y empezó a regañarme. Lo que nunca había hecho, empezó a reprenderme. Y algo que nunca hubiera hecho, algo que no le recomiendo que haga. Si no pudo controlarlo de chiquitos, no lo va a poder controlar de grandes.
Mi madre me puso una bofetada, me puso una cachetada, como dicen. Cuando me dio esa cachetada me encolaricé tanto, me enojé tanto, era tan rabioso, era tan violento, tan perverso, hermanos, que me le eché a golpes y empecé a golpearla. Me acuerdo, mi hermano, el más chico, me empezaba a gritar que dejara a mi mamá, deja a mi mamá, y yo lo aventaba a un lado y como si fuera cualquier hombre, hermano, empecé a golpearla, hasta que vino un vecino y se metió y también me agarré con él. Me acuerdo que esa tarde me fui caminando. Llegué a mi casa y en la noche estaba mi pobre madre dormida con toda su cara moretoneada. Yo no sentía nada, hermanos. Ahora sí siento algo por mi corazón, agradecimiento al Señor, porque mi madre partió con el Señor y yo sé que es feliz en la presencia de Dios. Feliz en la presencia de Dios. Yo ya tenía la edad de 18 años cuando mi madre empezó y decía que se le dormían los brazos, que sentía como calambres en las piernas, y se la llevan al hospital. Y ahí entró directamente a la terapia intensiva. Me acuerdo que llegamos al hospital y los pastores, había unos pastores en Ciudad Juárez que rápidamente fueron conmigo, empezaron a testificar, a decir que Dios quería cambiarme, que Dios quería perdonarme. A mí no me importaba mucho, yo nomás lo dejaba que hablaran. Mi madre pasó unos cuantos días en la terapia intensiva. Cuando ya se puso estable, la suben a un piso. Por el tiempo me andaba buscando la policía en Juárez por robo, por lesiones, por tanta barbaridad que uno estaba haciendo. Y fui no solamente al hospital y me despedí de mi madre, y me agarré rumbo a California pensando que eso iba a ser el cambio para mi vida. Sí quería cambiar, la deseaba ya en ese momento porque estaba cansado. Mi corazón estaba tan endurecido que cuando aquellos hermanos me hablaban, me predicaban, yo no les quería entender ni hacer caso. Me fui, regresé como a los 3-4 meses para Ciudad Juárez. Mi madre ya estaba en la casa. Y los hermanos venían por ella porque mi madre quedó en una silla de ruedas. Y la llevaban al templo. Y la traían para la casa. No deje de bendecir la gente. No deje de ayudar a la gente. No se imagina el potencial. No se imagina usted el potencial que hay cuando usted da de su tiempo y de sus finanzas y de su amor y de su tiempo. No se imagina la bendición que va a venir a su vida. Llegó el día, un 24 de diciembre. Yo había llegado, mi madre se había puesto en esos días, como el 22 se había puesto mala. Otra vez empezó a ponerse poco más mala, y la llevan para el hospital. Y cuando yo regresé al hospital, estaba ella. Ahí la miré en su cama, fui nada más a decir cómo está Celia, y bueno, te miro. Yo me fui a la casa, era el mero 24 de diciembre. Cuando llegué yo a la casa, me estaba preparando para irme a divertir, cuando llegan y me tocan la puerta y me dicen: tu madre se puso muy enferma. Y nos arrancamos al hospital. Cuando llegué al hospital, estaba la habitación, el cuarto lleno de doctores, de máquinas, de enfermeras, y toda mi familia estaba fuera en la puerta, nadie me dejaban entrar. Mi hermano, el que estaba, el mayor, estaba ahí en un lado y me dijo: mi madre preguntaba por ti. ¿Qué le pasó? Dice: mi madre estaba platicando, me decía que te cuidara, que te diera consejos, que tratara de ayudarte, de rescatarte. Y mi madre estaba, dice mi hermano, mirando para el cielo. Estaba en el tercer piso y miraba para afuera, y dice que mi madre empezó a mirar y que decía que miraba una luz hermosa. Y de repente nada más se quedó así mirando, tuvo un ataque al corazón, y fue la situación por la que estaban todos los doctores y enfermeras con sus máquinas ahí para revivirla. Algo estaba sucediendo en mi corazón, algo estaba pasando dentro de mi ser.
Empecé a sentir algo tremendo que no puedo explicar, pero usted que ha conocido a Cristo me entiende, y usted que no le conoce lo va a conocer, porque cuando Dios empieza a convencerlo, cuando Dios empieza a hacerlo sentir que tiene necesidad de Él, cuando siente que ya se cansó, que siente que ya no va a poder, que siente que ya no va a poder avanzar, es cuando Dios está trabajando en su corazón. Y cuando ya se fueron salidos los doctores y los médicos y toda esa gente que estaba ahí, entré yo para adentro. Y cuando entré para adentro miraba el cuerpo de mi madre solamente que se estremecía con las máquinas que le habían puesto. Tenía un tubo metido en la tráquea y nomás estaba su cuerpo así. Por primera vez en mi vida, que yo recuerdo que estaba niño, adolescente y que era un joven, sentí un amor grande por mi madre, y créamelo que no fue remordimiento, que me haga acordado, le pegué, la golpeé, la traté mal, sino que empecé a sentir algo dentro de mi corazón, algo que contriñía mi corazón, algo que me estaba haciendo sentir muy triste, algo que me estaba llenando mi corazón, algo que me estaba indicando que necesitaba ahí mismo clamar el perdón de Jesucristo. Recuerdo que llegué y abracé a mi madre y empecé a decirle a Dios: Señor, aquí estoy, perdóname, cámbiame. Si tú eres el Cristo que cambió a mi madre, eres el Cristo que está aquí ahora, cámbiame, transfórmame, hazme nueva criatura. Hermanos, sentí la presencia poderosa de Cristo en mi ser, algo que no puedo explicar con palabras, pero usted lo ha sentido. Y usted que no lo ha sentido, déjeme decirle que va a ser algo tan hermoso, tan glorioso, que no se puede explicar, pero va a estar ahí y lo va a hacer diferente, lo va a cambiar, porque Cristo tiene poder para cambiar y transformar las vidas de los hombres. No importa la condición, no importa la condición. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando Cristo cambia al hombre, las cosas son diferentes, mis hermanos. Toda mi familia había renegado de Dios, le habían dicho: pero Celia, si tú eras cristiana y todo, mira cómo estás. Ahora, cuando mi madre estaba muerta, pues todos renegaban de Dios. Yo no sé cuánto pasé, hermanos, abrazando a ese cuerpo frío, inerte, pero sentí algo hermoso. Ya me sacaron de ahí, se llevaron el cuerpo para la mortoria, llegó la funeraria, se lo llevó. El mero 25 lo estábamos enterrando. Llegué a la casa, me metí y pasó un día, 2 días, y me di cuenta que no necesitaba más droga, ni sabía que no estaba usando droga. Dios había cambiado y transformado mi corazón, había hecho un milagro, había quitado el corazón de piedra y me había dado uno de carne, y además me había dado de su espíritu. ¿Por qué digo de su espíritu? Pasaron varios días y yo en la casa solo, pues ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y prendí el radio. ¿Cuántos alaban a Dios por los medios de comunicación? Dios bendiga a estos hombres. Dios los siga usando grandemente y poderosamente. Necesitaba la instrucción ahora. Necesitaba la educación. Me acuerdo que prendí el radio y no me pregunte qué estación era, no me pregunte qué programa era, no me pregunte qué predicador era. Yo recuerdo que le empecé a cambiar, y cuando escuché la voz del predicador que decía: pero así como proveyó a Adán y Eva con la sangre de aquel cordero y los cubrió con su pecado, así Dios te puede cubrir. Y fue algo que me impactó, y me solté llorando como niño otra vez, porque sabía que Dios estaba dentro de mi ser, de mi vida. No dejemos de creer en los ministerios, en la comunicación, porque son de gran bendición, de gran ayuda. Créalo, que están llegando a donde no se imagina, y Dios está usando tremendamente.
mente. Y digo que tenía el espíritu porque así es uno. Y ustedes saben lo que estoy hablando. Pues, ¿qué está pasando? Y tenía droga todavía en la casa escondida. Y llegué, levanté, preparé. Cuando estaba la aguja, si le digo que a la voz de Dios voy a ser mentiroso, yo no sé qué era, pero sentí algo dentro de mi corazón que me decía: si lo haces, te vas a morir. Si lo haces, te vas a morir. Te lo haces, te vas a morir. Si lo haces, te vas a morir. Pero era la voz de Cristo que me decía: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Mi hermano, Cristo me había perdonado, Cristo me había cambiado. Mi amigo, mi hermano, Cristo tiene poder. Si usted tiene hijos, escúcheme. Si usted tiene hijas, si usted tiene un esposo que está perdido, hay esperanza. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido y tiene poder para levantar. Y se dio, hermanos. Me han hecho muchas entrevistas. Me dicen: hermano García, ¿cómo Dios lo llamó al ministerio? Hermano García, ¿cómo Dios lo llamó? No sé, quieren oír algo muy espectacular. Le digo: yo no sé. Yo no sé. Yo nomás sé que Cristo me había perdonado y me había cambiado, y me fui al barrio, me fui con los tecatos, me fui con los marihuanos, me fui con los píldoros, me fui con los más perdidos y les empecé a hablar del amor de Jesucristo. Había enemigos míos, enemigos acérrimos, enemigos de muerte. Yo les estaba compartiendo el amor de Jesucristo, porque Dios había cambiado mi corazón. Dios había cambiado lo que había dentro, un corazón lleno de escamas, de odio. Pero ahora había un corazón que rebosaba del amor de Jesucristo. Este es el mensaje para usted. Este es el testimonio poderoso del poder de Jesucristo, que puede cambiar y transformar, no importa hasta dónde haya caído. De ahí mi Cristo maravilloso extiende su mano y lo cambia, le quita la adicción, le quita el vicio, porque Él tiene poder. Hay mucha necesidad, hermanos. Han pasado ya muchos años, desde 1983, y los mejores años de mi juventud los he pasado con Cristo, sirviéndole, y no cambio nada de lo que tengo. No cambio el amor, la paz, la tranquilidad, su espíritu, su iglesia, los dones. Oiga, no cambio nada de lo que tenemos aquí. No lo cambio por nada que está afuera, porque Dios es maravilloso, porque Dios es grande, soberano, majestuoso. Faltarían las palabras para ensalzarlo y levantarlo, pero ahora nos resta a nosotros tomar la responsabilidad. Que así como un hombre se decidió, y así como una mujer le entregó a su vida, esa persona puede ser usted. ¿Cuántos tienen que dar ese paso? ¿Cuántos ahora tienen que decidirse de estar no más jugando a la iglesita, no más estar jugando al creyente,